Esta cuestión del 2 por 1 que acaba de fallar la Corte Suprema, desde luego que tiene toda una justificación jurídica del lado de los que tomaron la decisión y obviamente una réplica también desde el punto de vista jurídico de nuestro lado. Pero a mí me interesa más que nada el enfoque cultural, político, lo que esto significa. ¿Por qué digo esto? Porque en 2003 Néstor Kirchner asume en el 25 de mayo, pero gobierna con el mismo Parlamento hasta el 10 de diciembre de 2003, es el mismo Parlamento con el que había gobernado Duhalde previamente. Ese mismo Parlamento, sin cambiar uno solo de sus miembros, se había negado tanto a juzgar a la Corte Suprema de aquel momento, a la Corte menemista, como a derogar las leyes de punto final y obediencia debida y luego anular los indultos. Fue el liderazgo político de Kirchner, con el mismo Parlamento que antes se había negado a eso, el que aceptó el juicio político a los miembros de la Corte, y para evitar ese juicio político la Corte menemista renunció y se formó la nueva Corte, con otras características, con mucha más transparencia, digamos, en el nombramiento de los jueces. Rosati, el actual miembro de la Corte, era en aquel momento ministro de Justicia de Kirchner y sostenía del Kirchner que había ordenado bajar los cuadros de la Junta Militar. Lo central es quien lidera políticamente el proceso. Entonces, cuando esta gente, cuando el macrismo se hacen los que miran nada más que el futuro, no es porque no tengan historia, es porque necesitan borrar su historia, necesitan esconder su historia, porque son herederos de aquel proceso militar, porque aplican el mismo proyecto económico. Entonces, yo no quiero escindir, separar dos cosas que están profundamente unidas, que es el proceso del terrorismo de Estado con la aplicación de un plan económico, porque las dos responden a la misma ideología, que es un país para pocos, un país para las minorías de poder, un país con las grandes mayorías postergadas, subordinadas. Para eso hacía falta un plan de hambre en lo económico y la represión en lo político, el terrorismo de Estado en lo político. Entonces, este fallo responde a esa línea histórica. Este fallo es el precedente para que a todos los demás represores queden en libertad. Entonces, hay una continuidad entre el terrorismo de Estado, la impunidad de las leyes de impunidad y los indultos, aunque las leyes de impunidad no las sancionó un gobierno de ellos, los sancionó un gobierno que resistía de este lado, como fue el del doctor Alfonsín, a mi manera de ver, erróneamente. El argumento era que con eso se salvó la democracia, pero eso es tema para otro debate. Entonces hay una línea de continuidad, indultos, ¿no? Terrorismo de Estado, aplicación del ejercicio concreto del terrorismo de Estado, tortura, desaparición, robo de bebés, todo eso. Impunidad, y cuando viene un gobierno popular, interrumpe ese proceso y ahora vuelve a tener continuidad. Es decir, vuelve a tener continuidad el proyecto económico, vuelve a tener continuidad la impunidad de los terroristas de Estado. ¿Para qué? Para irnos acostumbrando ahora a que están libres. Y el día de mañana, si las cosas empeoran, a que se puede volver a recurrir a un proceso represivo con los represores libres. Por eso que es tan importante recuperar el gobierno, porque si recuperamos, digamos, todas las medidas de resistencia, de repudio, todo eso hay que hacerlo, pero el problema es cambiar la orientación política del modelo, y eso se cambia recuperando el gobierno. Por eso luchar y ser inteligentes para volver, pero no para volver en el péndulo, para interrumpir un ciclo histórico.